gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 17 de diciembre. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el embajador nicaragüense Manuel Eduardo Abaunza. Embajador Abaunza, bueno, ha sido embajador en Washington, en Caracas, en Bogotá, en Quito. Es un nicaragüense muy inteligente y de mucho prestigio intelectual. Y vamos a comentar con el embajador Abaunza los terribles atropellos, desafueros que ha perpetrado la dictadura de su país, la dictadura de Ortega, el pasado fin de semana, principalmente contra la prensa independiente, contra Carlos Fernando Chamorro y su periódico Confidencial. Bien, vamos a recorrer juntos la actualidad. El dictador venezolano Maduro viajó a finales de la semana pasada a La Habana. En esa ciudad él fue educado ideológicamente, quiero decir intoxicado ideológicamente. Allí lo convirtieron, si no es una redundancia, en un comunista estúpido y en un comunista leal, procónsul del imperio bananero de La Habana, al cual Maduro sigue rindiendo pleitesía y debido a ello se apuró en viajar con su antipática esposa Cilia, madre de prominentes ladrones, tía de conspicuos narcotraficantes. ¡Qué linda familia! Viajan, por supuesto, como suele viajar el proletariado sufriente bolivariano, o sea, en avión privado. 24 años después, llegando a La Habana, un día como hoy se conocieron Fidel y Chávez. Venimos a la cumbre del ALBA a conmemorar los 14 años del ALBA. Seguimos en el camino de Bolívar, de Chávez, el camino de Fidel. Que viva la revolución cubana, que viva la revolución venezolana. Unidos siempre venceremos. Bueno, es una lástima, ¿no? Porque está claro que el ALBA es un fracaso absoluto. El ALBA es un club de adulones que fundó Chávez cuando nadaba en un mar de petrodólares. Entonces compraba afectos, lealtades. Todo esto se ha acabado. Ahora el ALBA es un puticlub desolado, desvaído, poblado por seres fantasmagóricos. Un tal Ortega, borracho nicaragüense, un tal Morales, tirano altiplánico, un tal Maduro, analfabeto venezolano y no muchos más, ¿eh? Los países miembros del ALBA celebran su 16ª cumbre el viernes en La Habana, en la que buscan nuevas concertaciones políticas y económicas. Es preciso construir un frente lo más amplio posible que reúna fuerzas de izquierda y progresistas, movimientos y organizaciones sociales de la región para enfrentar estos desafíos. Y ni por un momento podemos olvidar la más importante y vital de las tareas que compartimos: enfrascarnos de forma permanente en la construcción, fortalecimiento y defensa de la unidad. Si los humanos fuéramos perros, y ojalá fuésemos perros, el mundo sería menos injusto, este Díaz-Canel sería un Doberman o un Rottweiler, siempre dispuesto a morder, a atacar, un perro rabioso, un perro de presa. Bueno, es una pena, pero en Venezuela el histórico, legendario diario El Nacional de los Sotero, emblema de prensa libre, ya no puede seguir saliendo en su versión impresa en papel periódico, que en los últimos años, asfixiado por la cleptocracia venezolana, se había ido adelgazando. Tenía solamente ya 16 páginas. En los últimos días dejó de salir, pero la edición impresa en internet lo encontraremos todavía dando la batalla. La redacción del diario El Nacional, un emblema de la prensa venezolana, volvió a estar repleta como en los mejores tiempos.
Decenas de extrabajadores acudieron para apoyar a la mermada nómina del periódico, que publicó el viernes su última edición tras 75 años de trayectoria, incluidas 2 décadas de choque con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es un momento histórico, complicado, triste, pero que aprovecharemos para salir adelante victoriosos. Lo único que puedo decir de corazón es: Nicolás, nos vemos en la web. De momento, a Maduro, a quien este valeroso periodista llama Nicolás, a quien yo prefiero llamar el mojón de Maduro, de momento lo citan en la web. Yo lo cito, en cambio, en un correccional, en un presidio, tras la reja. Este es el destino reservado para Maduro y para sus secuaces, para sus apandillados. Bueno, lo cierto es que seguiremos leyendo el Nacional en su versión digital. Mi saludo a Miguel Enrique Otero, a toda la familia de periodistas nobles de Abolengo, del Nacional, grandes, inteligentes columnistas a los que seguiré leyendo. El informativo, que tuvo 72 páginas, había reducido sus ediciones a 16 páginas y limitado su circulación a 5 días a la semana. Desde 2013, más de un centenar de medios cerraron en Venezuela, entre estos 70 periódicos. Para la Sociedad Interamericana de Prensa, el cierre del Nacional es una regresión más a la libertad de expresión en Venezuela. Un cierre que no ocurre de manera aislada, un cierre producto de una asfixia, un cierre producto de un desprecio hacia el pensamiento crítico y hacia el pensamiento distinto. Nada de qué sorprendernos, o sea, las dictaduras comunistas y neocomunistas nunca han tolerado la prensa libre, del mismo modo que tampoco toleran que el pueblo elija periódicamente al gobierno. No creen en nada de eso, se sientan en todo aquello. De modo que no deberíamos sorprendernos de que Maduro y sus lugartenientes, sus subordinados, hayan terminado de estrangular económicamente al Nacional. Tampoco debería causar extrañeza, aunque sí, por supuesto, pesadumbre y profunda alarma, que la policía política de la dictadura nicaragüense haya emprendido bárbaramente una represión brutal el pasado viernes contra la poca prensa libre que queda en ese país, Nicaragua, y contra las oficinas de derechos humanos que reportan los abusos y los atropellos perpetrados día tras día por el infame Daniel Ortega. Esto ocurrió el pasado viernes. La policía de Nicaragua allanó el viernes oficinas de organismos de derechos humanos y asociaciones opositoras al gobierno del presidente Daniel Ortega. Estamos sufriendo las consecuencias de esa brutal represión, que así como masacró a nuestro pueblo a partir del 19 de abril, está masacrando a las organizaciones que han acompañado a nuestro pueblo. Los afectados denunciaron que en las últimas semanas se ha registrado un incremento notable del hostigamiento a las ONG por parte de fuerzas policiales. Entre las organizaciones allanadas están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Fundación Popolná en Managua, la Fundación del Río en Río San Juan y el Instituto de Liderazgo de las Segovias en Nueva Segovia. Daniel Ortega es un dictador, lo ha sido toda la vida, nunca ha sido un demócrata, pero además de ser un dictador, es principalmente un ladrón, lo ha sido toda la vida. Los 11 años, en los 80s, hasta la llegada inopinada de Violeta Chamorro, que ejerció el poder de una manera inmoderada, fue sobre todo un ladrón, un ave de rapiña, carroñera, que saqueaba o hacía piñata de todo lo que podía. Esto es lo que sigue haciendo en el poder el ladrón de Daniel Ortega. Rompe puertas de periódicos, de oficinas de derechos humanos, roba computadoras, roba material de inteligencia, roba y roba. Porque esto está en su ADN, ¿no? Es el comportamiento de Ortega de toda la vida. Por eso también entraron
a las bravas, rompiendo puertas, amenazando, insultando, golpeando, no conocen otro lenguaje, ignoran el lenguaje de la tolerancia y la razón, a las oficinas de Carlos Fernando Chamorro, un insigne periodista nicaragüense, hijo de Violeta Chamorro, perteneciente a una familia de abolengo, de luchadores contra la dictadura de Somoza. Es increíble lo mucho que se viene pareciendo Ortega, que se dice sandinista, a los Somoza. Los Ortega han convertido a Nicaragua en su finca personal y por eso irrumpieron dando golpes, empellones y patadas, sin contar, claro, los salivazos y los insultos de grueso calibre en las oficinas del diario Confidencial. El propósito es evidente, es tan evidente como burdo, silenciar la poca prensa libre que queda en Managua. La policía de Nicaragua respondió con empujones, golpes e insultos al reclamo del periodista Carlos Fernando Chamorro por la ocupación de la redacción de su diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche. Chamorro denunció que la noche del viernes 9 policías llegaron armados con fusiles a ocupar el edificio, sin que haya una orden de autoridad competente. Los agentes allanaron las instalaciones e incautaron equipos de trabajo y documentos. No tiene ningún papel, no tiene ninguna orden, por lo tanto esto es una ocupación de facto, es una ocupación ilegal. Y es una manera, me parece a mí, diplomática de describirlo, no es solamente una ocupación ilegal, pero es un robo, es una confiscación, ¿no? Reñida, por supuesto, con las leyes, pero no podemos sorprendernos de que una dictadura haga cosas ilegales. Y esto es lo que ocurre, por supuesto, en Nicaragua. Chamorro describe el asalto brutal del que él y su mujer y los periodistas de Confidencial fueron víctimas este fin de semana. Este acto, este asalto brutal y este saqueo es el jefe supremo de la Policía Nacional, el señor Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, que es el que dirige la Policía Nacional. Él dio la orden, los policías son los ejecutores y cómplices de una orden delincuencial. Todo al final remite oprobiosamente a La Habana, ¿no? Esto es lo que se ha hecho en Cuba hace casi 60 años, ¿no? Dar golpizas, dar palizas a cualquiera que se atreva a desafiar tu poder. Usar la fuerza bruta para acallar adversarios. Y esto es lo que ocurre en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Bolivia. Es un patrón que se repite y no es accidental o azaroso. De manera que estas imágenes en las cuales la policía obtusa, ¿no? La policía prepotente, matonesca, acorrala, empuja al pobre Carlos Fernando Chamorro y a su mujer, que por supuesto se hallan indefensos ante tamaño abuso. Oye. Bueno. Salieron los antibotines. Bueno, son solo un puñado de desdichados matones enmascarados. Son solo eso, son matones, ¿no? Pero la dictadura se funda en la fuerza de los matones en las calles. De otro modo no sobreviviría. Por eso los matones, luego de aporrear a Chamorro, hacen lo propio con la persona que está grabando todo aquello. Si ya estoy en la calle, Pero ¿a dónde querés que me vaya? ¿A dónde querés que me vaya? ¿Y para dónde voy a ir? Pero déjame salir. Déjame salir. En las democracias
más prósperas del mundo, generalmente ocupan el poder las personas que piensan mejor, que razonan mejor, que convencen mejor. En las dictaduras, en cambio, generalmente ocupan el poder las personas que pegan más fuerte, que pegan sin compasión, que ejercen la crueldad de una manera más profesional. Y esto es lo que estamos viendo, por supuesto, en Venezuela. Lo mismo que en Nicaragua, lo mismo que en Venezuela. En Venezuela, el dictador Maduro presidió una concentración patibularia de milicianos, dice él, ¿no? Es decir, gente más o menos uniformada, más o menos famélica, dudosamente leal, gente que simula una lealtad y a la que Maduro arenga para estar atenta en caso de una invasión. Todo esto, por supuesto, parece un desfile norcoreano de los 50. O sea, esto llega medio siglo tarde, ¿no? Ojos, oídos multiplicados para defender la tranquilidad de nuestras comunidades. Ojos y oídos multiplicados para ver cualquier movimiento extraño de grupos paramilitares o infiltrados que pueda haber por aquí o por allá. Ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, y luego Maduro reta, arenga a esta pobre gente que yo sospecho que a toda esta gente que está bajo el efecto de la insolación y de la hambruna, gente a la que seguramente le duelen y le suenan las tripas de hambre, Maduro los exhorta a expulsar a la fuerza invasora. Tendrían que hacer eso entonces con los 20 o 22.000 espías cubanos que hay en Venezuela. Esta es la única fuerza invasora actualmente que ocupa Venezuela. Si algún día se atrevieran a tocar un palmo solamente del sagrado territorio de la patria, la milicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe salir a expulsar a cualquier fuerza invasora que pretenda tocar este suelo sagrado de la tierra de Bolívar. Bueno, esta gente que aplaude tibiamente porque se juegan la vida si no aplauden al dictador elefantiásico Maduro, yo creo que aplaudiría más vivamente y con genuino entusiasmo a cualquier fuerza libertadora que improbablemente, no va a ocurrir y es una pena, entrase en Venezuela a sacudirlos del estupor que los aflige, a liberarlos. Son ahora rehenes. El rehén que aplaude dócilmente a su secuestrador, porque le tiene miedo, ¿no? Pero estoy seguro de que aplaudirían a cualquiera que entrase a devolverles la libertad que les han robado y a darles una hamburguesa y una Coca-Cola. Hay que ver cómo aplaudirían estos muchachos, los milicianos. Luego Maduro dice que hay órdenes desde Bogotá y Washington, como siempre está mal informado, ¿no?, para entrar pronto a Venezuela. Agita un fantasma que la verdad no existe. El que tenga que tomar nota en Bogotá, que tome nota. El que tenga que tomar nota en Washington, que tome nota. Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre en algún recado, en algún lugar de la patria. Pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar. Porque el pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el derecho a la soberanía de nuestra Venezuela amada y sagrada. Todo esto es profundamente triste y descorazonador, principalmente por los hombres, los pobres hombres, además todos hombres, ¿no? Sí, todo esto remite a hace medio siglo. No hay mujeres, no hay gente que razona, no hay gente que cuestiona, ¿no? Todo es monolítico, vertical, autoritario, machista, patriarcal. Un montón de gente vestida de camuflaje que seguramente no conoce el oficio innoble de matar, que no tiene comercio alguno
con las armas y con la pericia para disparar y matar. Es gente que finge estar en aptitud de ir a la guerra, pero que no lo está para nada. Por lo tanto, todo esto es un teatro de pacotilla. Ya vimos cuando un pequeño dron estalló, como toda esta gente, que en teoría daría la vida por la revolución, salió corriendo, como conejos, como conejos. Entonces, ¿cómo le podemos creer a Maduro cuando insulta a los traidores que se agazapan en Bogotá? Vamos a defender nuestra patria de imperialistas, de oligarcas y de traidores, vengan de Bogotá o vengan de Brasilia, las oligarquías, o de traidores que vendan su alma por un puñado de sucios dólares venidos de Colombia y del Imperio del Norte. No podrán con nosotros, ni imperialistas, ni oligarcas, ni traidores. Aquí va a gobernar el pueblo. Lo dice uno de los más grandes felones traidores en la historia de Venezuela. Este sujeto innombrable ha traicionado a su país, hipotecando la libertad de Venezuela en favor de los cubanos, en favor de la autocracia cubana, quiero decir, ¿no? Porque cubanos hay muchos, y hay muchos cubanos libres y honorables en el mundo, ¿no? O sea que hay que usar el gentilicio con cuidado, ¿no? Quiero decir, a la autocracia de La Habana, que no representa a los cubanos libres del mundo, ¿no? Para terminar, esta suerte de teatro de pacotilla, de provincia, esta antiguaya militar que pone en escena la dictadura chavista y que de nuevo remite a Stalin, remite a Mao, remite a Tito, remite a Ceausescu. Es decir, todo esto es como la crisis de los misiles, pero han pasado 50 años de todo esto. No se puede creer, ¿no? Ver a una dictadura que hambrea al pueblo, que lo mata de hambre, que usa las armas secuestradas de la República para masacrar cualquier forma de oposición. No se puede creer todo esto, ¿no? Todo esto tan bananero y tan estúpido y sobre todo tan obsoleto, ¿no? Tan obsoleto. Bueno, y al final fíjense cómo termina. Termina con una música más o menos bulliciosa o pachanguera y con Maduro y todos hombres machotes ahí caminando marcialmente, ¿no? Y entonces ya no parece una suerte de aquelarre militar, sino parece una portada de Laura Bosco. Entre miserias, hambre y desolación, en el fango alguien planta una flor, un tal Bolívar le dice que el libertador, grito de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica, ha comenzado una nueva revolución, esta vez avanza con condición, ¡vamos! No, esto es verdaderamente patético. O sea, porque no son soldados tampoco, insisto, son milicianos. O sea, son amateurs. Estos no saben disparar el fusil que tienen. Además, el fusil que tienen seguro que está sin munición, descargado. Es toda una parodia, es todo un simulacro. Pero además los obligan luego a bailar. Y a bailar como si estuvieran contentos cuando están muertos de hambre. Y a bailar con el fusil, como si el fusil fuese mi Venezuela. No fastidien, por el amor de Dios. Tenemos que ir a la publicidad, luego vamos a seguir repasando la actualidad. Voy a conversar con el embajador nicaragüense Manuel Salvador Abaunza, que ha sido embajador de su país, un gran demócrata. Ha sido embajador en Washington, en Caracas, en Bogotá, en Quito, y vamos a conversar con él sobre la muy preocupante situación en su país, donde los Ortega realmente están haciendo tierra arrasada de Nicaragua. Estamos de regreso aquí en el aire libre de Mega TV, vivo y en directo. Esta es la última semana del año. Bueno, ya la próxima son las Navidades y seguramente estaríamos unos días fuera del aire, pero gracias al canal y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado tan leal y generosamente a lo largo de este año 2018 que termina. Seguiremos, por supuesto, si Dios quiere y si los gerentes quieren, el próximo año. Nos tocó un horario difícil, pero me parece que lo hemos ganado, lo hemos conquistado.
los números han sido muy buenos. En un ratito voy a conversar con el embajador nicaragüense Manuel Salvador Abaunza sobre las últimas barbaridades y tropelías que ha cometido el infame dictador de su país, un tal Daniel Ortega, que hace mucho debería estar en prisión, ¿no? Por ladrón, pero también por violador de menores, por abusador sexual. Nadie le hizo caso a Soy la América, a su hijastra, pero yo siempre le creí, ¿no? Es un rufián, ¿no? Es un ampón, ¿no? Y desgraciadamente es el hombre más poderoso de Nicaragua. Otro rufián de Albañal, ¿ah? Otro rufián repugnante es el tal Padrino, este Padrino, ¿no? Padrino es militar, es venezolano, es tonto espeso, incurable, pero además es adulón, o como dicen en mi país, en Perú, sobón. Te pasa la franela, te lame la bota, se hinca de rodillas. ¿Ante quién? Ante un imbécil como Maduro, ¿no? Y entonces se llena la boca de palabras altisonantes, arengando a su tropa a usar a Dios como fuerza y luz protectora de la revolución bolivariana. Y le agradece a Dios, y será detestable este Padrino, ¿no? Le agradece a Dios por todo lo bueno que, según él, se ha derramado sobre Venezuela, país del cual la gente escapa hambreada caminando, a caminar miles de kilómetros. Y este pobre idiota le agradece a Dios por todo ello. Debemos elevar nuestras oraciones y veras al cielo y decirle a Dios, a la providencia, por habernos regalado a un Simón Bolívar. Así pues que nosotros tenemos un libertador y además de eso tenemos a Simón Bolívar. No es cualquier libertador. Orgulloso debemos sentirnos, porque normalmente el tiempo, los intereses, la mezquindad, la traición, tratan de disolver lo que fue ese hombre en vida y lo que sigue siendo ese hombre hoy. Yo estoy convencido, de que si Simón Bolívar viviera hoy, diciembre de 2018, despreciaría a este Padrino, pero no solo a este, no sería chavista, despreciaría a Chávez y a Maduro y a toda esa tropa de ladrones ignorantes, a todo ese ejército de saqueadores de Venezuela, porque Bolívar, vamos a ver, este pobre hombre Padrino habla de Bolívar como si fuera una deidad, ¿no? Bolívar era un aristócrata, era hijo de aristócratas, de gente de abolengo y de dinero en Caracas. Por eso Bolívar, muy joven, a los 16 años, se educó primero en España, después en Francia con Simón Rodríguez. Era un aristócrata que leía, era un aristócrata sensible, ilustrado. También fue un militar y un hombre de acción, y comprendió que era el momento de emancipar las colonias españolas, y jugó un papel decisivo en todo aquello. Y murió joven, con 47 años, ¿no? Pero lo que quiero decir es que era un hombre de pensamiento, de reflexión, y por eso murió solo, y apestado, y con tuberculosis. Lea la novela de Gabo, ¿no? Sobre los últimos desdichados de Bolívar. Pero él poseía una grandeza intelectual y moral que esta pobre gentuza, que esta canalla no alcanzará jamás. Entonces yo insisto, si Bolívar viviera, no sería chavista ni madurista, y apuraría de estos Padrino López que hablan de él como si fuera glorificándolo, ¿no? Como si fuera una presencia eterna, que tampoco, ¿verdad? Bueno, y entonces luego Padrino insta a usar las armas con sabiduría. ¿Será tal cosa posible cuando quien empuña las armas es un simio, un primate ignorante? No, ¿verdad? Porque usa las armas de cualquier modo, menos sabiamente. La paz la alcanzaremos con nuestras armas. Con nuestras armas.
Y ustedes, vosotros, alcanzarán la libertad con vuestra sabiduría. Armas y sabiduría. Ahí está pues la combinación que 200 años después hemos tomado en el espíritu de Hugo Chávez para retomar las verdaderas banderas de nuestro padre libertador. Bueno, yo recojo la invitación, y efectivamente yo recojo la invitación de usar las armas sabiamente en Venezuela. ¿Cómo usamos las armas sabiamente en Venezuela? O sea, si hay militares honorables todavía en Venezuela, y tengo mis dudas, tengo mis serias dudas, pero si hay un puñado de militares con sentido del honor, de la patria, que quieren liberar a su país, usar las armas sabiamente en Venezuela ahora no es usarlas para masacrar al pueblo indefenso que quiere libertad, sino usarlas para derrocar a la dictadura. O sea, usar las bayonetas para que en ellas se sienten gentuza como padrino. De ese modo hay que usar las armas, si las vamos a usar con sabiduría. Habría que usarlas para remover del poder a la gente que está allí atornillada, usándolo de una manera verdaderamente maléfica, ¿no? Bueno, entre tanto, un economista bastante confiable, José Guerra, nos cuenta que Venezuela está quebrada. Este año no puede pagar, o sea, está en default, deuda emitida en los tiempos de Chávez, y es increíble que Chávez contrajera deuda, cuando en aquellos tiempos opulentos era Venezuela quien debía prestar y no pedir prestado. Bueno, este año, según Guerra, no puede pagar 7.000 millones, el próximo el default será superior todavía. Venezuela está en incumplimiento del pago de la deuda. En el documento que le vamos a mostrar ahorita, que vamos a liberar, acumulamos hasta diciembre 7.100 millones de dólares en deuda no pagada, tanto de PDVSA como de deuda soberana, que es la que emite el gobierno nacional. Y el año que viene se vencen 8.000 millones más. No hay cómo pagar la deuda. No hay cómo pagar la deuda. La deuda que emitió el gobierno de Chávez, esta deuda es la herencia del gobierno de Hugo Chávez, que hoy no se puede pagar. En aquel festival de deuda que fue desde el año 2007 al 2010. Hoy esa deuda es impagable. Bueno, y es así, no exagera una coma. Entre tanto, el diputado opositor Marcano confía en que después del 10 de enero Maduro caerá pronto. 10 de enero entramos en una nueva etapa política en Venezuela. Hay una vacante absoluta del cargo de presidente de la República. La presidencia debe ser asumida por el presidente de la Asamblea Nacional, tal y como lo establece nuestra Constitución, y es muy importante que toda la comunidad internacional apoye lo que van a ser las acciones de la oposición democrática en aras de restituir la libertad de Venezuela y, por supuesto, lograr el restablecimiento de nuestra democracia. Serán unas navidades tristes para los venezolanos allá y donde quiera, ¿no? Porque es un país que les ha sido robado. Recordemos cómo el año pasado, en vísperas de las navidades, Maduro se jactaba de que todos los niños iban a recibir regalos. Se entiende el pitido, ¿no? Se entiende el silencio. Tenemos patria. Sarcásticamente, ¿no? Dice la señora. ¿De qué sirve tener patria? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? Para mí la patria son las palabras, son los libros, son las películas, son los amores. Esto no está en un país, esto no está en una geografía. Cada uno define su propia patria. ¿De qué sirve la patria esta de los comunistas? Cuando uno está muerto de hambre y cuando uno no tiene libertad. ¿Qué tipo de patria es esa? Ahora Maduro promete unas mejores navidades este año. ¿Quién le va a creer? Hay que pedirle al niño Jesús. Hay quienes les piden con carta al niño Jesús. Otros le piden a San Nicolás. Estoy a la orden. San Nicolás, dice, San Nicolás. Es increíble, ¿no? Este sujeto que ha matado de hambre a millares de venezolanos, que ha expulsado de su país a millares de compatriotas más, se presenta ahora como Papá Noel. Pero es un Papá Noel con bigotes, estalinista, malo, tonto, ¿no? Y entonces
es todo lo contrario del espíritu navideño. Este es el que nos roba la alegría de Navidad, el que les roba los juguetes a los niños, no digamos ya el porvenir. Publicidad, y voy a conversar con el embajador nicaragüense Manuel Salvador Abaunza. No se lo pierdan, regresamos enseguida. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ha venido esta noche el embajador de Nicaragua, don Manuel Salvador Abaunza. Manuel Salvador Abaunza ha sido embajador representando gobiernos democráticos, ¿no? El de la señora Chamorro, el de Alemán y el de Bolaño. Y ha sido embajador en Washington, en Caracas, en Bogotá, en Quito. Un aplauso para el embajador Abaunza, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel Muy Salvador? bien, gracias, y muy contento de estar aquí en tu programa. Soy un fan de este programa. Hombre, gracias. Por supuesto. Y antes que entremos en materia, quisiera que me dieras unos minuticos, un momentico para transmitirte un mensaje que traigo del pueblo nicaragüense que está en esta lucha. Me han pedido muchos amigos que me dicen, por favor, dile a Jaime Bailey que el pueblo de Nicaragua en esta lucha está muy agradecido porque ese apoyo que nosotros recibimos desde esta tribuna ha sido muy valioso, muy conocido, ha permitido que se conozca nuestra lucha. Y eso te ha ganado un título nobiliario, ¿verdad? Vamos a decirlo, dentro de esta lucha. ¿Cuál sería ese título? Las bestias de la dictadura, ¿verdad? Califican a todos los que estamos en esta actuantes, ya sea los que están adentro como los que estamos afuera, nos llama los vandálicos. Entonces, a ti, y nosotros lo hemos tomado desde el punto de vista positivo, es un honor para cualquier nicaragüense que hoy día sea calificado como un vandálico. Entonces, queremos ofrecerte el título de Jaime Bailey, el vandálico. Así es que... Gracias, qué gracioso. No sabía que, o sea, que la dictadura nicaragüense llama vandálicos a quienes Chávez en su día llamaba, por ejemplo, escuálidos. Ni más ni menos, ese es el parangón que hay, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, yo soy un vandálico a mucha honra contra la dictadura de tu país, porque si vandálico supone el deseo de usar la fuerza para contraponerla a la fuerza abusiva de esa dictadura, sí, yo soy vandálico. Que hay que entender el lenguaje orwelliano de los Ortega, ¿verdad? Ellos dicen una cosa para significar otro, por supuesto. Los verdaderos vandálicos son ellos, los verdaderos animales y bestias que han actuado contra el pueblo de una manera pues indescriptible, ¿no? Claro. Máxime en los últimos días, como lo hemos estado viendo, como lo ha venido mencionando muy bien, los ataques sistematizados contra la sociedad civil en diferentes etapas, porque comenzaron pues primero con la represión brutal, después vinieron los asesinatos, pues que llegaron hasta un número superior a los 500, más de un centenar millares de heridos, gente que está en las cárceles, gente desaparecidos. Entre eso, sabemos que entre los muertos hay 27 niños, de los cuales 4 son infantes. Entonces ese tipo de barbaridades que se ven pues en las dictaduras está siendo expuesto, utilizado, llevado a la práctica por estos dictadores. ¿Tú conoces a Ortega? Sí, claro, perfectamente. Cuando yo era embajador en Venezuela, el malnacido y bien muerto Chávez me acostumbraba invitaba a Ortega, siendo yo embajador, él lo invitaba y me lo sentaba al lado en todos los eventos. Ese tipo de cosas sucedían. ¿Has hablado con él? Oh, sí, varias veces. Pues es un tipo que casi no tiene mucha... no es agradable en la manera. Tengo la impresión de que, a juzgar por el modo en que habla, tengo la impresión de que es un tipo bastante idiota. Bueno, idiotizado, vamos a decirlo, en el peor de los casos, en el mejor de los casos. Porque yo comentaba recientemente en algún medio que su hijastra, Zoilamérica Narváez, en alguna oportunidad, porque ese es el verdadero apellido de Zoilamérica, ella después adopta el apellido de Ortega. Estando en Washington, en alguna oportunidad me dice ella que Ortega tiene un problema, entre todos los que tiene, ¿verdad?, mentales, él es un pedófilo. Y entonces su mujer, la Rosario Murillo, a la que es conocida en Nicaragua como la Chamuca, porque se dice que es la hija o sacerdotisa satánica, le da una droga todos los días para mantenerlo bajo control. Pues, ¿sí? Esto ha venido ¿Qué droga es esa? Bueno, yo desconozco la droga, pero eso sí me lo dijo Zoilamérica, su hijastra. Pero es verdad que parece atontado, medicado, y pasmado. Hay días que está como lúcido, pero la mayor parte del tiempo lo vemos lento, lúcido no lo veo nunca, nunca. Parecería estar lúcido un poco más que otros días. Nunca. Le
dicen chamuca, la bruja de su esposa. Así es. Es mala, ¿no? Es malvada y es quien en realidad lleva las riendas ahí, porque él es un pelele a la larga, pues, ¿verdad? Sí, manda ella, ¿no? Claro, ella es la que manda, ella es la que ha tenido todo y ella es la que es la responsable. ¿Y ella no toma ninguna droga o también se droga? Quién sabe, no sé, ¿verdad? Ella tiene una historia un poco de esos hipioides de la época aquella de los 60 y todo, que estuvo por allá en Europa haciendo unos cursos y cosas por el estilo. Sí. No sería raro que ella pudiese estar. Sin embargo, en lo que se conoce, ella hizo estudios de asuntos paranormales, esotéricos y todas esas cosas, y por eso se le llama bruja y porque... Pues es un hecho. La chamuca, ese es su nombre de guerra. ¿Y a Ortega guerra. cómo lo llaman? Bueno, el trompudo le dicen. El trompudo. El trompudo. Pero el dictador tiene cualquier nombre y cualquier nombre. Trompudo es alguien subordinado a su mujer. Sí, claro, el trompudo por su prominente boca, ¿verdad? Pero jetón, además, es jetón. Eso, exactamente. Pero es tonto, ¿no? Esto es aún más tonto que Maduro. Yo creo que esto no sería posible, pero cuando lo veo hablar, digo, es que este hombre tiene el cociente intelectual no de un cuervo. Ojalá tuviera el cociente de un cuervo. Ay, de allí es por tiene el cociente de un colibrí, de un picaflor. Es que precisamente por eso es que la mujer se monta en el poder. Por eso es que la mujer comienza a mangonear todo, porque el tipo ya no produce. Me ha gustado esa expresión, se monta en el poder. Claro, porque así fue. Están montados. Absolutamente. Ella manejaba, antes de ser vicepresidenta, todo el control de la parte de las comunicaciones, todo lo que correspondía a la información, a radio, ella lo manejaba. Yo los pondría a dormir, hombre. La verdad los pondría a dormir. Le harías un gran favor, ¿verdad? Pero por supuesto que le daría un gran favor. Y al país, por supuesto. Por supuesto. Lamentablemente vivimos son bestias malvadas, son bestias malvadas. Sí. Sin embargo, yo creo que con esto que ha sucedido recientemente, esto de la ley que ha sido aprobada en el Congreso en pleno y que solamente está para firme, esperamos que sea mañana o pasado, nos quedan 4 días, ¿verdad?, para que el presidente la firme, ya pues va a empezar a sentir lo que es el verdadero látigo. Ojalá. Mira, cuando un Doberman mata a un niño, por ejemplo, lo ponen a dormir. Ahora, cuando un dictador en Nicaragua mata a 500 personas, entregas a 27 niños, hay que ponerlo a dormir. Bueno, y es que definitivamente por fin también la comunidad internacional ha empezado a actuar, que ese es otro punto. Habíamos estado muy solos en nuestra lucha, pero ya con esta actuación de los Estados Unidos, la misma OEA, pues hemos visto ese grupo de trabajo que... O sea, tú eres optimista. Sí, yo soy muy optimista. Y es raro eso, un calvo optimista. No, pues al contrario, yo creo que es lo que pensamos más, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. Sin embargo... yo no estoy de acuerdo con eso porque es una injuria para mí, pero bueno. Pero es que... Viva la discrepancia. Tal vez te recoges ya más noche... No, yo celebro tu calvicie orgullosa. Claro, yo lo hago. Pero creo que eres demasiado optimista al pensar que Trump los está ayudando. ¿De verdad los está ayudando? No, me estoy refiriendo a la ley... o a las 2 leyes, porque recuerda que hay una que emana como una orden ejecutiva y que puso a temblar definitivamente a la dictadura, y la otra que es aprobada del seno del Congreso. Son las 2 cosas. La que sale del Congreso todavía pues no es una ley permanente porque falta la firma del presidente. ¿Y de qué manera eso amenaza el poder de los Ortega? Bueno, el hecho de que se cierren todas las posibilidades financieras, económicas, pues eso es un gran problema. Imagínate tú que ya, sin capacidad de producir los recursos para pagarle a todos estos policías, los paramilitares, todos esos torturadores que están, ya por ahí va a comenzar un verdadero problema. ¿Ortega todavía es muy dependiente de los petrodólares venezolanos o ya no le llegan? Ya no le llegan, ya le cortaron la ayuda, pero definitivamente todavía no hay duda de que tienen una reserva. Pero ayer sucedió algo muy interesante que mencionó el senador Marco Rubio. Le advirtió al ejército de que van a estar considerando muy en serio sancionar al ejército. Hasta el día de hoy el ejército se ha mantenido callado, indiferente. ¿Por qué? ¿Por qué el ejército no saca a Ortega? Porque les conviene, porque ellos están enriqueciéndose, al igual que lo que sucede en Venezuela a la sombra del poder. Es lo mismo, están todos comprados. Claro. Sin embargo, hay un punto, Jaime, un punto interesantísimo, es el hecho de que el ejército tiene grandes inversiones en la bolsa de Nueva York. Y eso ya... ¿El ejército nicaragüense? Sí, señor. ¿Invierte en la bolsa de Nueva York? Así es. Y hay, claro. Eso no saben entrar a la página web, hombre. No, eso es Vox Populi, pero es que tienen lamentablemente lacayos al servicio de ellos que los asesoran, que les ayudan, banqueros, multimillonarios que hasta cierto punto estuvieron trabajando con ellos. No es tan difícil abrir una cuenta en Charles Schwab o en Fidelity. Sí. Sin embargo, es que lo mencionó. No, ¿me vas a dejar preguntar? Sí, señor. Ya, déjame preguntar. Adelante. Sí, que si no, tú haces la pregunta, tú haces la respuesta. Claro. Ya. ¿Por qué la burguesía nicaragüense, por qué
Los empresarios nicaragüenses han apoyado a Ortega. Por la conveniencia de, en primer lugar, asegurarse la perpetuidad en generar recursos. La mayoría de los negocios en Nicaragua forma parte de ellos Ortega de alguna manera. O sea, está asociado. No les importa la democracia, la libertad al empresario nicaragüense. Hasta no le hace cierto tiempo, para en honor a la verdad, eso sucedió hasta hace cierto tiempo. Pero de abril para acá, los mismos empresarios empezaron a darse cuenta que ya no les convenía seguir en este juego. ¿Han roto con Ortega? Absolutamente, y lo han declarado. Y específicamente, y a propósito de tu pregunta de en qué puede ayudarle esta ley de la orden ejecutiva, es que esa orden ejecutiva y la ley que va a salir ahorita, la ley NICA, va a castigar no solamente a la dictadura, no solamente a los miembros de la dictadura, sino también a los que hagan negocio, a los que están participando con ellos, a los que han permitido o ayudado con sus recursos a que esto suceda. ¿Tú crees que va a ser bueno entonces? Por supuesto que sí, no hay duda que sí. Si no, y lo hemos visto con la reacción que está teniendo Ortega contra todas las ONG. ¿Por qué ha hecho esto el viernes? Romper las oficinas de derechos humanos, entrar a las malas a las oficinas del Diario Confidencial, empujar y insultar a Chamorro, a Carlos Fernando. ¿Por qué? El idiota malcriado que está reaccionando, está vengándose, porque se siente golpeado, sabe que estas organizaciones de alguna manera han apoyado esta lucha. O sea, está desesperado, está nervioso. Así es, ni más ni menos. Esa es una muy clara figura de la desesperación en que está la dictadura. ¿Tú no crees entonces que él ha solidificado su poder de abril para acá? No, para nada. Todo lo contrario. Está más débil que en marzo. Por supuesto. Y lo dicen de las estadísticas mismas que podemos conocer. Una de ellas es los seguidores, la parte de los ciudadanos civiles que lo han seguido a él. Él ha ido perdiendo ese apoyo de mucha gente. Pero cuando hace marcha sale un montón de gente a la calle. Son empleados públicos. Claro, son empleados públicos. Y muchos son también militares que están sin uniforme, vestidos de civil. ¿Y los hijos de Ortega lo apoyan a él? Claro. Ellos son los que también se han enriquecido a la sombra del poder. Tiene un montón de hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 9. Con distintas señoras. Claro, no. Son una parte con su esposa, ¿verdad? Con la Rosario. Por eso. ¿Verdad? Pero otros y otra parte con otra señora. No, son hijos de la Rosario que él los adoptó. Hijos de la chamuca. Pero es que además... Pero a este Ortega habría que hacerle la vasectomía. Pero es que él además tiene Es un diablo que se reproduce. Por ejemplo, este individuo que lo sancionaron recientemente con la ley esta de la orden ejecutiva del presidente Trump, Moncada Lau. Este individuo le hizo policía, el favor. El general. No, Moncada Lau es el secretario privado de Ortega, ¿verdad? Okay. Este individuo, un gran torturador en el pasado, ¿verdad? Entre los sandinistas. Este individuo adoptó la paternidad de una hija que tuvo Ortega con una niñita de 15 años en aquel momento. Qué horror. Y para evitar el escándalo, este individuo, eso se conoce, adoptó la paternidad. Qué horror, qué horror. Tenemos que ir a la publicidad. ¿Te quedas un ratito más? Por supuesto. El muy elocuente y apasionado embajador nicaragüense Manuel Salvador Abaunza, dando la batalla por la libertad de su país. Ya volvemos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos hablando con el embajador de Nicaragua, embajador en tiempos de gobiernos democráticos, de Violeta Chamorro, de Arnoldo Alemán, y de... Claro, de Enrique, ¿no? Sí. Don Manuel Salvador Abaunza. De esos tres, ¿cuál fue el mejor presidente? ¿Violeta, Alemán o Bolaño? Bueno, yo creo que doña Violeta, por el momento político que se vivió, porque fue una señora que tranquilizó mucho las pasiones que en aquel momento existían, sí, ¿verdad? Sí. Pero cada quien tuvo, vamos a decir, sus cosas positivas y también sus cosas negativas, de manera que no es tan fácil decir, este es mejor que este. ¿Tú respetas a Alemán? Pues como ser humano, ¿verdad? Y sea lo que sea. Es un bandolero. Pero más allá de eso, prefiero no opinar porque... Pero Ortega está en el poder por culpa de Alemán. Parcialmente, sí, es verdad, es verdad. Y que además destruyó al Partido Liberal, por mucho que digan que no. Y robó. Claro, sí, así es. El momento de corrupción que se vive en Nicaragua en esa época crece enormemente y le hace la antesala a lo que hoy día estamos viviendo, no hay duda, ¿verdad? Ese pacto con Ortega fue infame porque realmente lo que quería Alemán es no ir a la cárcel y le facilitó la llegada al poder a Ortega. Ahora, Ortega gana hace 11 años más o menos, ¿no? Sí, 11 años. 11 años. Cuando él ¿gana limpiamente esas elecciones? No, definitivamente que no. Allí hubo un fraude desde ese momento.
¿verdad? Porque, y desde entonces solo fraudes. Absolutamente. Solo fraude y lo más doloroso, avalado por organismos internacionales, entre otros, en su momento la misma OEA. ¿Verdad? Pero explícame esto, por favor. Sí. Explícame esto. Porque yo creo que puedo entender por qué un venezolano en diciembre del 98 votó por Chávez. Creo que lo puedo entender. Me parece una locura, ¿no? Sí. Un suicidio. Pero estaban hartos de los copellanos, de los adecos, querían un redentor iluminado. Y Chávez era un gran charlatán. Era un encantador de serpientes. Ahora, ¿por qué un nicaragüense, después de los 11 años de Ortega, haciendo la piñata, robándole a Nicaragua, ¿por qué vota por él hace 11 años? Sencillamente porque no hubo una verdadera oposición participando en ese evento. Hubo unos partidos que se llaman en Nicaragua, le llaman los partidos zancudos, que son aquellos partidos aparentemente de oposición que le hacen el juego a la dictadura. Minoritarios, partidos zancudos le llaman, que son conocidos en su casa y un poquito más tal vez los vecinos, pero más allá de eso no. Eso le da la apariencia de que hubo unas elecciones libres. ¿Pero por qué votaría un nicaragüense por Daniel Ortega? Un seguidor de él, sí, estamos hablando de un total porcentual que no llegó más allá del 32-33%. Claro, era un tercio. Entonces, eso no es una elección real. Sí, sí. Eso solamente es una elección de una minoría que él controlaba, porque hay que reconocerle que él tiene un voto cautivo, ¿verdad? Pero gracias a las facilidades que se le permitió en el pasado de bajar ese mínimo necesario para ser electo presidente. Sí. Pero ahí no hubo una verdadera participación. Y aún así, ellos incurrieron en el fraude. Sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, todo aquel gordo odiosísimo que estaba al frente del Consejo Supremo Electoral, que le acaban de castigar a la mujer también con la ley Magnitsky. ¿Quién es ese gordo odiosísimo? Roberto Rivas Reyes, ¿verdad? Que fue sacado del gobierno por presiones mismas del Tesoro de los Estados Unidos. No todos los gordos son buenos entonces, ¿no? Yo creo que ese no tipo... Todos, no, dicen que hay esa es una prueba. Bueno, acuérdate que toda regla tiene su excepción. Sí. Ese está dentro de la No, porque dicen que el gordito es simpático, porque está hecho de azúcar, de dulce, y es almibarado. ¡Mentira! Bueno, pero Alemán se adelgazó y sigue el mismo, ¿no? Sí, exacto, el mismo. No. ¿Qué hacemos entonces con Nicaragua, Manuel Salvador? ¿Qué hacemos? Primero... ¿Tú confías en Marco Rubio? Yo no tanto, ¿ah? Mira, pero sin embargo, eso es lo que necesitamos, esa voz en Washington que esté diciéndole a esta administración, señores, tenemos esta punta en el zapato. Sí, pero no basta con eso. Pero no te olvides. La administración ha declarado a Nicaragua o a la dictadura una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es de hecho. Y hay que ver cómo entraron los chinos ahí. Pero peor que los chinos, los rusos. Sí. Es que Rusia está tratando de consolidarse en Venezuela y saltar a Nicaragua. Es que es ahí donde está la verdadera amenaza a la seguridad nacional. Más han entrado los chinos, me parece, con la historia del canal y todo eso que al final no se va a hacer. Pero es que el canal ya no caminó, ya no avanzó, ¿verdad? Gracias al movimiento campesino que se puso las pilas, como decís, se plantó. Sí, ¿verdad? Pero Ortega le vendió el país a los chinos. Es que le regaló. Y es que todavía el descarado quiere decirle a los que estamos en esta lucha, nos llama vendepatrias, pero él era un regalapatria. Por supuesto. ¿Verdad? Y que quiso despojar a muchos campesinos de su tierra, de sus tierras. Él iba a convertir Nicaragua en un ínfimo Macao. Así es. Y sin embargo, pues, gracias a Dios, no pudo y ya no va a poder. Y es ahí donde está uno de los grandes problemas de Ortega, porque tiene que responderle a todas esas mafias internacionales. Pero a Ortega lo tienen que sacar los empresarios ricos de tu país. Los empresarios. Esos empresarios ricos que lo han aplaudido durante años. Por fin Pelas, que es uno de los que había estado, dicen ahí, incluso haciendo lobbying ante el Congreso de los Estados Unidos para que no fuera aquello de esta ley que se acaba de aprobar. Hoy día pues ya salió a decir que es el momento que Ortega renuncie. Sí, que se vaya, pero 11 años después. Le han vendido a Ortega la soga con la cual Ortega los ha estrangulado, los ha ahorcado a todos. Lamentablemente esa es la realidad. Es así. ¿Verdad? Pero no contaban con la decisión de este pueblo valiente, que se autoconvocó y dijo, vamos a parar. El pueblo ha resultado mejor que la burguesía, el empresariado. Y son modelos que están surgiendo en la política, en la historia política de los pueblos, ¿verdad? Porque lo vimos con la primavera árabe, ahora lo vemos en América. Esos viejos paradigmas de los políticos y aquellas teorías del liberalismo y qué sé yo, todo eso está pasando a la historia. ¿Pero tú crees que hay una primavera latinoamericana? Sí, ¿Tú crees? Sí la hay, está surgiendo. Los pueblos están despertando. No hay cabida para las dictaduras. Y estos dinosaurios que se han perpetuado en el poder es porque tienen recursos económicos, como el caso del mastodonte de Maduro, ¿verdad? Que a la vez compró a otros satélites como Nicaragua, ¿verdad? Y
Y El Salvador, que anda por ahí cerca también. Sí, con Sánchez Serén, su inepto. Yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, si hubiera una primavera latinoamericana, Maduro habría caído a mediados del año pasado. Fueron 4 meses de disturbios. Lamentablemente. Eran como los jóvenes de Egipto tomando la plaza principal. Pero Mubarak y sus hijos cayeron. Ahora está el Sisi, que es igual. Pero lo que quiero decir es que Maduro no cayó. El concepto de primavera no necesariamente solamente implica lo que vimos allá Pero la primavera Egipto, árabe ¿verdad? comienza en Túnez, con un vendedor ambulante de frutas y hortalizas al que la policía aporrea, vandaliza, para usar esta cosa de vandálico, y se enciende la chispa que luego incendia la pradera. Bueno, la nuestra comienza... ¿Pero qué dictadura cayó aquí? No. Fíjate una cosa, la nuestra comienza cuando empiezan a golpear a los ancianos, a los adultos mayores, cuando vienen a protestar en contra de esa ley contra el seguro social, en abril, ¿verdad? Abril Los 15, estudiantes abril se levantan, 16. pero ya los campesinos, el movimiento campesino se venía levantando contra el famoso proyecto del canal. Sí, ¿verdad? pero Maduro no cayó cuando salieron los jóvenes a las calles 4 meses. Bueno, y Ortega no cayó cuando salió la gente a las calles. No importa, pero despertó al fin la atención del mundo. Y esto no ha terminado, esta historia no ha terminado. No ha terminado y sigue la pelea y acá estamos, pero sí importa, porque lo que al final importa es quién tiene el poder. Si nosotros no hubiésemos mantenido a este pueblo en las calles protestando como lo está haciendo y como lo sigue haciendo, aún el mismo sector privado está convocando ya una gran manifestación el día 20 de diciembre, esperemos pues que suceda, porque ahora está criminalizada la protesta en Nicaragua, hay que pedirle permiso a la policía, no sé qué va a pasar. 20 de diciembre es este jueves. Ya, mañana, pasado mañana, se está convocando, yo no sé qué ha pasado. ¿Tú vas a ir? Bueno, lamentablemente estoy acá, no puedo ir, quisiera estar, ¿verdad? Puedes ir por Skype. Pero podemos estar haciendo lo que estamos haciendo aquí con nuestra diáspora, seguir denunciando, seguir presionando, que se castigue al ejército, porque el ejército es un cómplice de omisión, por omisión. Sí, ¿verdad? Y los empresarios ricos de tu país tienen que mojarse. Claro, pero también todavía podía haber algunos militares. El hombre pobre de la calle ya salió, ya le mataron al hijo, al sobrino, al papá. No le puedes pedir al pueblo indefenso de Nicaragua que haga la tarea. Y se le dice a la gente, ya no tienen que salir a exponer la vida. Gente. Hay que cuidar la vida, hay que protegerla. Los estudiantes de la Politécnica, todos han sido masacrados. Es el empresario que se ha enriquecido, el empresario mercantilista, desalmado, sin alma, que se ha enriquecido con Ortega, este es el que lo tiene que sacar. Pero también con el ejército. Yo te pido, no dejemos por fuera esto del ejército. El ejército tiene una responsabilidad y todavía debería de salvar o lavarse la cara dando un golpe de Estado. Sí. ¿Por qué razón quiere no sería un golpe de Estado. Bueno, pero eso es peor que sería es mejor que algo. un alzamiento heroico. Sería una gesta patriótica. Por supuesto. No un golpe de Estado, ¿verdad? porque a los golpistas no se les da un golpe. Bueno, a los golpistas nosotros nos califican de golpistas. Claro. Hoy día, además, un movimiento de esa clase esperaría que sea seguido por una reorganización del sistema electoral. Pero no ¿verdad? esperes nada bueno de los militares de tu país. Los militares nicaragüenses son una banda de ladrones. Por eso te he dicho, de asaltantes. Nos ha despertado un poquito la esperanza, ahora que hemos oído al senador Marco Rubio decir, van a empezar a ponerle atención a estos corruptos militares que se han estado quedando callados. Ojalá. ¿Verdad? Tú eres amigo de Marco, por lo visto. Claro, pues yo lo admiro. Y es una de las personas... ¿Tú lo admiras? Sí, lo admiro. Porque es una de las personas que han estado llevando la voz de nuestra lucha junto con Ted Cruz, Díaz Balar, Ileana Roncetti, que es nuestra gran madrina. Comprendo, Tura. Yo no lo admiro, tampoco lo deploro. Sí. Lo admiraría si tuviera el valor de venir acá a sentarse conmigo. Probablemente viene un día de esto. Ojalá, ¿no? Hasta ahora no ha querido, no se ha atrevido. Es un hispano, es un hombre que definitivamente ha ido aprendiendo. Quizás entró muy rápido al poder, pero yo creo que a través de los años ha ido entendiendo Bueno, esta acá política, lo estamos esperando. ¿Verdad? Sí. Gracias por venir, mi querido Manuel Salvador Abaunza, un nicaragüense elocuente, apasionado. Me he llevado la mejor impresión de ti. Muchas gracias. Y saludos a tu hermano Manuel Eduardo. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Está muy bien. ¿De dónde es el apellido Abaunza? Ese es vasco, español. Ya, tenías que ser vasco. Los vascos son tercos hasta el final y laboriosos. Así es. Sí, un poquito tacaños a veces, pero no importa. Pero yo soy el único que no soy tacaño, por eso soy pobre, ¿verdad? Un aplauso para el embajador Abaunza. Gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. No se lo pierdan.
Bienvenidos de vuelta al programa. Vamos a Colombia. Buenas noticias. Fue liberada la sobrina nieta de García Márquez, Melissa Martínez García. Había sido secuestrada en agosto, pedían $5 millones. Las fuerzas del orden la liberaron y Duque, el presidente, lo anunció así. En la mañana de hoy, en una operación coordinada de la fuerza pública, donde quiero destacar el trabajo del Gaula de la policía y del Gaula militar, se dio la liberación de Melissa Martínez García en el departamento del Magdalena. Ella fue secuestrada el 23 de agosto y se dio una operación impecable de inteligencia humana, de inteligencia estratégica, durante varios meses para preservar su vida y poder llegar a los jefes de esa organización. Bueno, Duque estaba, por supuesto, muy satisfecho con el trabajo de la Gendarmería, no es para menos. Esto demuestra que frente a la capacidad operacional y de inteligencia de nuestra fuerza pública, no hay enemigo capaz de debilitarla. Colombia unida debe rechazar siempre el secuestro como lo hemos hecho desde el comienzo de nuestro gobierno. Ayer se dio un paso importante en el Congreso de la República para que el secuestro y el narcotráfico no sean considerados delitos conexos al delito político, mirando hacia adelante para que el país de una vez por todas rechace para siempre esta práctica. Muy bien, muy bien. Bueno, yo en mi juventud fui raptado, fui secuestrado en Lima. Mis captores pidieron $1 millón. Mi padre les dijo: es poca plata, les doy $2 millones, pero quédense con Jaime, por Dios. No nos lo devuelvan. Imágenes de la liberación. Bueno, entre tanto, desde acá seguimos siempre con mucha curiosidad los asuntos colombianos, es un país que llevo en el corazón. Los terroristas del ELN ofrecen una tregua por Navidad, es decir, no vamos a matar o secuestrar o robar una semanita. En un comunicado divulgado a través de la cuenta de Twitter del ELN, el grupo guerrillero anuncia una tregua, según ellos atendiendo el pedido de las comunidades. Realizaremos un cese de operaciones ofensivas del 23 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019. Dice además que el propósito de ellos es darle continuidad a la fase pública de la mesa de conversaciones con el gobierno. El presidente Duque debe enviar sus delegados a Cuba. Añade el comunicado que están comprometidos con la paz. El ELN sigue comprometido con la búsqueda de una solución política del conflicto. Reiteramos que no nos levantaremos de la mesa de conversaciones. Concluyen que buscarán acuerdos humanitarios y un nuevo cese bilateral al fuego. A mí me hace mucha gracia que estos tardíos comunistas colombianos, estos estultos terroristas colombianos, que se supone que son de izquierda, que se supone que son enemigos del capitalismo, se manifiesten por Twitter. Me hace mucha gracia. Porque Twitter es una invención capitalista, ¿no? Twitter existe, lo mismo que Facebook y que Instagram y que Netflix y que Amazon. Existe gracias a los inventores del capitalismo, ¿no? Es el capitalismo el que crea todas estas maravillas tecnológicas de nuestro tiempo. Entonces estos tarados terroristas colombianos se manifiestan por Twitter y compran su fruta por Amazon y ven películas en Netflix, pero aborrecen el capitalismo. Qué curiosa gente, ¿no? Bueno, Duque le dice al ELN, no le dice vía Twitter, pero faltaría más, que libere a los rehenes, que si de verdad creen la paz, que suelte a los rehenes. Yo lo que creo es que le debe llegar un mensaje claro a aquellos que quieren seguir en la violencia y sembrando desolación y que quieren hablar muchas veces de paz mientras siguen en las actividades violentas. La única manera que puede haber confianza en un verdadero gesto de paz es con la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a todas las actividades criminales.
El tontorrón de Timochenko dice que si extraditan a Estados Unidos a su colega, el otro tontorrón de Santrich, entonces se acaba el acuerdo de paz. ¿Cómo que cambian la regla del juego? Ellos no han respetado la regla del juego. Siguen vendiendo cocaína a los mexicanos, toca que los extraditen. Regresamos. Bueno, el ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, que va a ir 3 años a la cárcel, dice que su ex jefe cambió cuando llegó a la Casa Blanca. When did it change? You know, I can't give you a specific time that it went from point A to point B. It was just a change. I will tell you that the gentleman that is sitting now in the Oval Office, 1600 Pennsylvania Avenue, is not the Donald Trump that I remember from Trump Tower. He's a very different individual. Cohen dice también que Trump simplemente no entiende el sistema. What's happened to him? I think the pressure of the job is much more than what he thought it was going to be. It's not like the Trump Organization where he would bark out orders and people would blindly follow what he wanted done. There's a system here. He doesn't understand the system. And it's sad because the country has never been more divisive. And one of the hopes that I have out of the punishment that I've received, as well as the cooperation that I have given, I will be remembered in history as helping to bring this country back together. Regresamos después de la pausa. Muchas gracias a ustedes por vernos y sobre todo a 3 encantadores ecuatorianos que han venido desde Salinas, ¿verdad? A Pablo, a Tássica y a Juan Pablo Carrera Campbell. Gracias por venir y por su cariño. Los queremos mucho. Estamos siempre con Ecuador, deseando que Ecuador salga de la larga noche de la Plantín Correa. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.